Quiero ante todo enviar un saludo y un abrazo muy fuerte a las chicas del Hospital Moyano. Mi nombre es Lucila Févola, soy escritora, coordinadora de talleres literarios, escribo poesía, cuento, ensayo y teatro y dirijo la revista de literatura Tamaño Oficio, que cumplió 26 años. Vamos por un principio. Muchas veces en el taller nos preguntamos quién nos manda el saludo, qué nos cuenta esa persona que nos manda el saludo sobre, en este caso entonces, qué nos cuenta Lucila Févola sobre Lucila Févola. ¿Cómo te presentarías? Además de eso que contaste, vos, Lucila Févola. Lucila Févola, yo he llegado a la conclusión, después de un tiempo, de que soy una luchadora. Y de que si no sos un luchador en este mundo y en nuestro país, has renunciado a lo fundamental de tu vida, el encontrarle un sentido. Una vez que te parece que ese es tu sentido y que viene puesto con vos, ya no valen las renuncias porque se convierten en un fracaso y en una enorme frustración. Cueste lo que cueste, hay que cumplir aquello que sentimos que debemos cumplir. Y para eso no es suficiente trabajar, hay que poner obsesión, pasión permanente y luchar en todas las aguas. Estaba pensando eso, justamente arrancaste esto de la lucha y recién hablaste de la lucha contra todas las aguas. Entonces contanos, ¿cuál te parece que es la lucha? ¿Contra qué o buscando qué? Buscando un cumplimiento. Yo soy una convencida de que cada persona tiene que encontrar su propio cumplimiento, que no es transferible. Es decir, en la revista hay un artículo, la primera parte de La Resistencia de Sábato, que habla precisamente de esto, y yo coincido con toda esa parte. ¿Voy a qué? Voy a que, ¿qué entiendo yo por cumplimiento? Cumplir lo que se es, cumplir para lo que se nació. Él habla, entre otras cosas, de una vocación. Cumplir eso. Si vos te cumplís eso, creo que el inconsciente te va a torturar mucho menos y que el universo te va a procurar ayuda. Recién charlamos con Carlos Penelas, que estuvo presentando la revista. Estamos en noviembre de 2011, Biblioteca Nacional, Tamaño Oficio, 26 años. ¿Cómo les contarías la revista? ¿Qué les contarías a las chicas? ¿De la revista? La revista es producto de un trabajo grupal, no puede hacerlo una sola persona. Ese grupo tiene que estar tan convencido de lo que hace y del sentido de lo que hace como quien dirige la revista, porque así cada uno asume su propia responsabilidad en el conjunto. Además es un grupo de gente talentosa, es un grupo que por su parte va haciendo su tarea, publicando libros, obteniendo premios, va creciendo. El grupo crece humana e intelectualmente. Entonces esa es la mejor manera, porque no olvides que no es una revista profesional, ni en mi vida pensé dirigir una revista profesional. Es una revista que ha surgido del taller y que va creciendo a medida que los estudios en el taller crecen. Tiene invitados, es decir, está abierta al país, a los demás, pero se han ejercitado hasta en comentarios de libros, y eso es trabajo también del taller, de análisis de textos, de conversaciones, y en general es lo que los moviliza, esto se retroalimenta, y tienen también una herramienta de difusión de sí mismos, de lo que hacen, porque son muy pocas las oportunidades, más en gente que tiene que trabajar y que no anda detrás de nadie poniendo la cara. Estaba pensando esto, entonces, ¿qué dirías que les gusta que haya en la revista? ¿Qué les parece que tiene que haber sí o sí? ¿Qué es lo que las diferencia de otras revistas del mismo estilo a tu mirada? Hasta mañana, perdón. Lucy la está saludando. Sí, hacemos una pausa y seguimos. Perdón.
Hicimos la pausa, Lucila Febo la saluda a la gente del taller, a la gente de Tamaño Oficio que se va, y volvemos entonces a esta curiosidad. Retomo la pregunta. Lo que caracteriza a Tamaño Oficio es un poco lo que han dicho Lomenzo y Calvo. Es decir, por eso le pongo revista de literatura. Siempre quise yo que fuera una revista de investigación de la literatura, no periodismo cultural, como es que están siempre ayornados, se hace tal acto, se hace tal encuentro, se va tal día, y combinado alguna entrevista a algún poeta o escritor en general. Esta revista no, como surge del taller, como el taller en sí es un mecanismo de investigación, entonces eso se traduce en aquello que aparece en la revista. Nombraste a Lomenzo y entonces siempre que aparece un nombre en el taller acostumbramos a presentar más o menos de qué va cada persona. Claudio Lomenzo, uno de los responsables de la revista La Guacha. Luis Raúl Calvo, uno de los responsables de la revista Generación Abierta. La palabra que reincide o la expresión que reincide es esta de que vos decís que la revista tiene como base el taller que vos llevas adelante. Entonces contanos cómo es ese taller, qué trabajan, qué les interesa trabajar. Claro, porque surgió así o nunca la hubiera dirigido realmente. Yo ya comenté eso, que no era mi propósito, ¿no? Mira, la revista decidió nacer. Sí, esto parece mágico, y puede serlo, pero yo lo veo así. Decidió nacer, decidió cuándo se iba a poner tapas, se iba a vestir con tapas, y de qué color, de todos los que intentamos, ella quería elegir. Hasta ahí estamos con Tamaño Oficio, un rabioso rojo que está en la tapa, pero el taller que vos llevas adelante, ¿cómo es? ¿Cómo te gusta que sea? Bueno, el taller tiene teoría y práctica. Teoría y práctica, es decir, lo que explico es sobre estructuras, sobre sonidos, sobre musicalidad, sobre tonos, sobre ritmos, y a medida que lo voy, exponiendo, voy mostrando distintos tipos de ejemplos en distintos poetas, y al mismo tiempo hago hacer ejercicios. Después de eso viene el análisis, por ejemplo. El análisis es complejo, el análisis cuesta mucho. Hay poetas que parecen muy complejos, misteriosos. Tenemos que llegar a una conclusión lo más objetiva posible de lo que el poema dice. Y he hecho la prueba con autores que han tenido que coincidir. Es más, en algunos casos preclaros han advertido cosas que no habían visto. Yo lo puedo decir. Entonces, esto de que cada lector crea el texto, no. El texto crea al lector. Entonces, el lector tiene que avenirse a eso. Tiene que ser humilde y tiene que indagar, porque le va a ser de vuelta una maravilla y va a crecer. ¿Cómo se crece si no se inquiere? Quedamos en donde estamos. Entonces, exigirse, porque no es otra cosa que lo que hice yo en mi propia vida. Yo no seguí filosofía y letras. Yo les digo, todo lo que yo sé es por darme con la pared todas las veces habidas y por haber. Hasta, por ejemplo, ¿en qué libro aparecen los tonos? Hay 3 tonos básicos, yo no soy música. Girri, tono alto. Borges, tono medio. Alejandra Pizarnik, tono grave. Están dentro de una clave musical. A partir de ese tono madre pueden subir o bajar, pero eso es ellos. Ya que los trajiste entonces también, al margen del tono, ¿cómo presentarías a cada uno de esos 3 como escritores, al margen del tono? ¿Qué rescatás de ellos entonces con la poesía al margen del tono? Son muy diferentes y todos ellos para mí magníficos. Girri, es resistido porque se dice que es un poeta intelectual, es decir, directamente porque no se lo comprende en general. Si vos lo indagás, lo comprendés. Y hablando de ética, la flauta, la ética de Girri está en sus poemas mismos, en su rigor. La palabra rigor es muy bella. La palabra rigor implica el autorrigor. Eso hay que tenerlo siempre para avanzar. La disciplina es fundamental para crecer.
tiene que surgir de adentro. Y en Girri es concepto, pero es también una pasión que la gente no ve. Además, Girri no ha dejado sucesores, pero articula, estructura su poema. Es esto, por eso Borges dijo de Girri, ese escritor que uno empieza a leerlo y se perdió. Empieza con algo en base a un eje, ¿no es cierto? Luego de eso va dando vueltas que aparentemente se pierde, se va perdiendo del tema y de pronto vuelve. Y de nuevo hace lo mismo. Y yo decía groseramente como esa vecina que te quiere contar que fue a la tienda y mientras tanto se tropezó con el portero, pero después una señora se cayó en la calle y un nene le tiró agua en la cara hasta que llega a la tienda, llega a la tienda. Porque esos vericuetos son los, como dice Girri, los vericuetos de la mente, que también hace esos meandros. Olga Orozco es la magia, el esoterismo, el misterio, también la profundidad, la sensibilidad, las imágenes, por Dios, las imágenes. Y Borges es una especie de, yo no diría combinación, pero Borges es la memoria, el conocimiento enciclopédico, cómo enfoca a Dios y a la realidad, el lenguaje. Él, como dijo Girri, el lenguaje es uno antes de Borges y otro después de Borges. ¿No es cierto? Los adjetivos creativos. Borges es un monstruo también. Lucilo Fébula, como poeta, ¿qué contarías? ¿Cómo es? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo trabajo yo? Vos sabés que acabo de terminar de escribir un libro. Es decir, se escribió de prepo 2 meses, me tuvo loca. Yo prendía el televisor y había algo y ya tenía... Esas cosas no suceden en un estado normal. Así me sucede escribir. Lo que yo estoy haciendo ahora a conciencia, no antes, es combinando estructuras diversas, estructuras poéticas con estructuras teatrales, con estructuras ensayísticas inclusive. Combino distintos tipos de pensadores y veo cómo el conocimiento se cruza y se interrelaciona desde el comienzo. Pero además hay una especie mía de necesidad filosófica, digamos, de integración. El ser humano está totalmente fragmentado. Yo quiero que lea integrando esos distintos conocimientos, esos distintos lenguajes, todos van a coincidir en algo. Y de alguna manera la física cuántica lo dice. También incorporo a la física cuántica. Hoy en día es más una metafísica, la ciencia, especialmente la cuántica, que nunca lo fue. Hablabas de distintas estructuras y dentro de esas distintas estructuras incluiste las estructuras teatrales. Alguien que estuvo muy cerca tuyo y que tuvo que ver con ese origen de la revista Tamaño Oficio, un hombre de teatro, José Bravo. Sí. ¿Y qué recordarías de la vivencia? ¿Algo que vos rescates ahora del tiempo compartido con José Bravo? Bueno, José Bravo me enseñó mucho. Con él fundamos una editorial, me enseñó a hacer un libro, realmente las ideas las tenía claras, pero sobre la marcha, estudiaba, daba vueltas, y después yo el pulmotor, y bueno. Pero además fuimos compañeros desde Argentores, como autores teatrales, fundamos Teatro de Pablo, una organización, yo llegué a dirigir teatro y te diré muy bien, y además tuvimos un programa de televisión, Nuevas Dimensiones, en plena dictadura, con un comentario elogioso de La Nación que decía, buenas nuevas en la televisión argentina. Llevábamos escritores, llevamos cosas muy interesantes. Es decir, que nos complementamos totalmente en esa tarea. Yo sé que él creció de algún modo porque encontró una fuerza que lo acompañaba, ¿no? Creativa también. Y yo encontré la forma de conocer cosas que de otra manera me hubieran sido mucho más difíciles. Así que nos complementamos, formamos un equipo. Él después se dedicó especialmente al teatro, tiene una hermosa poesía escrita
Y yo me dediqué más a los talleres, a la literatura. Muchas veces nos preguntamos, y entonces la pregunta va para vos, ¿alguna vez que vos recuerdes en donde el arte te haya ayudado a vos, Lucila Fébula, a estar mejor o salvarte de un pozo profundo que quieras compartir, que te acuerdes ahora y una situación? No tengo por qué recordar algo en especial. Cada muerte, cada desdicha, cada golpe inflacionario, lo que vos quieras, que sobran cosas, lo que me sacó es tener un proyecto. Poder pensar en un libro, inventármelo, porque me lo invento, ¿no es cierto? No es que vaya a la imprenta y diga, hágame 300, no, yo me lo invento. Y eso me sacó siempre, es terapéutico totalmente. O como decía, creo que Piglia llegó a decir que es salvífico. Sí, además ya sabemos que es terapéutico, no solo para quien escribe, sino para quien lee. Todo el arte. Al margen de los tres que nombrabas como ejes de la literatura, uno que vos, un escritor o una escritora que rescates y un porqué. Un escritor o una escritora que rescate, así de golpe, porque son muchos, por Dios. Pero... Sí, a ver, hoy se mencionó Albert Camus, que me emociona, son escritores comprometidos con el prójimo. Hay grandes escritores, y yo estuve rodeada de maestros también, Pablo Palant, por ejemplo, en nuestro país, que fue dramaturgo, pero un maestro, ¿no es cierto? Y que les tengo agradecimiento, de ahí también mi subjetividad. Pero a muchos escritores no conviene conocerlos personalmente, y muchos poetas también es cierto. Héctor Miguel Ángeli es un gran poeta, sí, es una persona angelical, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay de todo, pero no hay que divinizar. Yo prefiero al artista no conocerlo por las dudas personalmente. Una mujer que elijas de tu historia, del mundo, del planeta y un porqué. Ay, Dios, qué complicado. Una mujer. Y están distintas mujeres cumbres, grandes artistas, y están, por ejemplo, grandes guías espirituales, y son valorables de distinta manera. ¿Cómo podés detenerte en una? Tiene que ser algo muy personal. Pero por suerte hay muchas. Y personal, vale que sea eso. Justamente esta parte es esa, la personal, una mujer, como el Hospital Moyano es un hospital de mujeres, una que vos rescates y un porqué. Bueno, por ejemplo, rescato por una cuestión de que mi abuela me presentó a ella, bien subjetivo, ¿no? Juana de Ibarburu, a la que hice una entrevista que publicó el diario La Prensa de una página, con un fotógrafo que encontré que se tiró en la vereda para poder sacar la ventana de la casa de Altos, su habitación, que aparece también en el artículo. Pero eso ya entra también en lo afectivo, aparte de la admiración que yo le tenía, entra lo afectivo, mi abuela, Juana de Ibarburu, etcétera. Se fueron casi todos de la Biblioteca Nacional, del espacio donde se presentaba la revista. Un poema, un fragmento de un poema que te acuerdes. Si fuera de Lucila Fébula, mejor todavía. No, yo de Lucila Fébula no recuerdo ningún fragmento. Y no sé si en este momento puedo recordar, pero hay uno... Lucila, abre la cartera y buscamos entonces el ejemplar de tamaño oficio que se acaba de presentar. Que es un poeta que me impresiona por la amplitud, ¿no es cierto?, y la profundidad de su mirada, que es Roberto Juarros. Estos versos son bellísimos para mí, no entendibles para todos. La vida empieza donde uno quiere que empiece, donde alguien es capaz de crear una forma, o donde alguien es capaz de dejarse crear por una forma. Lucila Fébula, en el silencio de este momento de la Biblioteca Nacional, gracias por acompañarnos. Gracias a vos por esta oportunidad y de nuevo mi cariño para todas las chicas.